Hola muchachos, espero que estén muy bien. Aquí andamos, bueno, en la cola de la gasolina, día domingo. Así que me pareció un momento fino para hacer un story time. Este es el story time de la vez que trabajé de taxi con un Volkswagen Escarabajo. Bueno, como saben, yo soy aquí en la zona de Guatire, Guatire, Estado Miranda, Venezuela. En el 2016 había una crisis económica que, bueno, aquí siempre hemos vivido en crisis económica, pero en el 2016 yo creo que fue la peor crisis económica que ha tenido Venezuela. No se conseguía comida, no había trabajo, absolutamente nada. Yo recuerdo que en aquella ocasión mi abuelo tenía una Ford F100, pero yo tenía mucho tiempo con escarabajos. De hecho, en ese momento yo tenía mi tercer escarabajo, mi abuelo tenía una camioneta F100 que duró muchos años con ella. Y él ya estaba muy preocupado por el tema de los cauchos, porque los cauchos eran súper caros, el mantenimiento era costosísimo, el motor era 8 cilindros. Y él decidió vender ese F100 contra todo pronóstico, porque en la casa ninguno quería que la vendiera. Bueno, él vendió ese F100 y como vio que yo tenía un buen resultado con los escarabajos, quiso comprarse un escarabajo. Bueno, total que vendió la camioneta, hizo su trámite, le pagaron su dinero y obviamente él tenía que comprar el carro rápido porque el dinero se devaluaba de una manera increíble. O sea, si duraba un mes sin comprar otra cosa, perdía el dinero. Así de fuerte era la devaluación que había en esa época y que bueno, todavía quedan restos de eso. Entonces, bueno, cuando yo tuve mi primer escarabajo, que yo estaba en el club de Volkswagen, había un mito urbano que por donde yo vivía había un barrio que era como especie de una montaña, que decían que ahí había un escarabajo blanco. Pero como en ese tiempo también las cosas eran un poco peligrosas, ¿sabes? Meterse en los barrios no. Yo siempre viví en un barrio, pero adentrarse a lo más profundo de los barrios nunca fue una buena idea. Entonces, siempre hubo ese mito urbano, pero como que nadie fue allá a verificar si ese escarabajo, qué modelo de escarabajo era y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pasaron los años cuando mi abuelo vendió la camioneta que quería comprarse un carro, pasó un conocido del barrio y nos dijo, mira, están vendiendo por allá en el pico, le decían el pico algo, están vendiendo un escarabajo blanco. Y ahí se me prendió el bombillo. Yo, coño, yo siempre he escuchado, ¿verdad? Que había un escarabajo blanco, pero nadie nunca de los que yo conozco ha subido para allá a verlo. Pero, coño, yo le dije a mi abuelo, coño, abuelo, pero ese sitio por ahí es un poco peligroso. Yo creo que mejor lo dejamos así y buscamos otro carro. Mi abuelo, ¿sabes? Esos señores de antes, a él no le interesó y de paso se fue caminando. O sea, la broma era como una montaña y él se fue caminando hasta allá a ver el carro. En la tarde yo pregunto, ¿qué pasó, abuelo? ¿Dónde estabas tú, vale? Me dice, no, yo estaba allá arriba en la montaña, vi el escarabajo, ¿viste? Está completico, se ve bonito y tal. Si quieres vamos a verlo. Y yo, ay, ¿cómo viste el panorama? No, vale, todo tranquilo, no hay problema. Entonces, bueno, vamos, prendí mi escarabajo, el que yo tenía era un 65 en ese momento, y fuimos hasta allá arriba a ver el carro. Cuando yo llego, yo observo el carro. Lo primero que me llama la atención es que los aros faros son del mismo color de la carrocería y los parachoques son del mismo color de la carrocería. Y eso solamente los hay en los modelos mexicanos que aquí en Venezuela eran del 97 y el 98. Ya de lejos ya yo sabía que la cosa iba por buen camino. Y veo cuando me aproximo al carro, el carro era un 97 y estaba totalmente original. Era increíble. Lo que pasa es que tenía demasiado tiempo estacionado en el patio de una señora y era blanco y tenía moho verde por todos lados, pero el carro estaba impecable. Ah, ya va a avanzar la cola. Ahorita seguimos. Bueno, entonces levanto la tapa del motor. Cuando veo, es el motor full injection. O sea, con todo original. Tenía sus rieles de inyección, tenía todo donde debería estar. Por debajo del piso estaba original. O sea, el carro estaba inmaculado. La señora nos muestra los documentos y en los documentos incluso estaban hasta las facturas cuando salió de la agencia. Y los cauchos que tenía era bastante curioso porque tenía los Pirelli P6000 que venían con el carro cuando era nuevo. Entonces, muchos indicios de que el carro tenía pocos kilómetros y que en verdad estaba increíble. Lo que pasa es que externamente estaba demasiado lleno de moho y obviamente parecía un carro viejo, pero en el fondo el carro estaba como nuevo. Total que hablamos con la señora, llegamos a un acuerdo. En ese tiempo recuerdo que la señora estaba pidiendo en bolívares un aproximado de lo que eran como $300. Y mi abuelo quería como regatearle a la señora. Y yo agarré y le agarré a mi abuelo y dije, mira abuelo, ven acá, no le regateé, vamos a comprar ese carro. En ese tiempo se hacían cheques de gerencia, imagínate. Bueno, no le regatees, dale lo que la señora pide y vamos a llevarnos el carro. Porque, oye, pero ¿cómo es así? Si ni siquiera sabemos si el carro funciona, si prende. Yo le dije, no importa, no importa. El precio está bien, dáselo y nos llevamos el carro. Total que bueno, llegamos al acuerdo, le pagamos a la señora y el carro tenía los cuatro cauchos despichados. Nosotros agarramos los cuatro cauchos, nos los llevamos en mi escarabajo. Mi escarabajo en ese tiempo de mecánica no estaba muy bueno que digamos. Llenamos los cuatro cauchos, se lo colocamos a ese escarabajo y en ese momento no lo prendimos ni nada. Porque como digo, recuerden que era en una montaña y en esa montaña eran bastantes bajadas.
Mi abuelo agarró ese carro y se lanzó por la bajada. La idea de nosotros era darle a la bajada hasta donde llegue. Si el carro tenía frenos, funcionaba perfecto. Y una vez que llegues a lo plano, me esperas, lo amarramos en el mío y nos llegamos hasta la casa, que queda como unas 4 cuadras. Mi abuelo con el impulso, mi abuelo siempre fue camionero y él era muy buen chofer, o sea, creo que no conocí un chofer mejor que mi abuelo. Nada más con el impulso de la bajada llegó hasta la casa. Y yo dando vueltas, buscándolo por todos lados, bueno, en fin. Cuando llegamos a la casa, yo saco la batería de mi carro, se la coloco y a lo que le doy el switch, el primer switch, el carro prende. Se quedó regulando, había un sonido fuerte porque recordemos que el 97 venía con tasquetes hidráulicos y obviamente estaban descargados, aunque el aceite del motor estaba bastante bien, no estaba sucio ni nada. Bueno, ese carro estaba impecable. Cuando lo lavé, estaba como nuevo, como que se salió de la agencia. Hermoso, suspensión buena, el motor sonaba hermoso, todo estaba impecable. Bueno, la crisis se incrementa, la crisis se pone ruda, el carro mío se accidenta porque el motor ya no va para más, el 65. Y yo conozco un pana en Guatire que él estaba taxiando con un escarabajo blanco. Y yo veo y le pregunto, coño, mi pana, yo tengo un escarabajo también de este mismo color. ¿Tú crees que la gente no se... ¿Cómo te ha ido taxiando con este carro? Y él me dice, bueno, normal, fino. De hecho, me va incluso mejor porque yo me meto por donde sea sin problema, pues. Hay algunos aquí compañeros que no les gustan meterse para barrio, no les gustan ir para tal sitio, pero como yo tengo el escarabajo, yo voy para donde sea y aprovecho más carreras por eso. Y yo dije, coño, no habrá una oportunidad para trabajar aquí. Yo tengo un carrito que es más o menos como el tuyo y tal. Y el chamo habló con los panas ahí de la cooperativa, la vaina, y me dio chance de trabajar. Y yo hablé con mi abuelo y quedamos en un acuerdo de que lo que yo trabajara, yo le daba algo a él. Y bueno, obviamente para sobrevivir, porque en verdad la situación estaba muy fuerte. Y como te digo, pues en ese tiempo ni siquiera el título mío no valía nada. Entonces, bueno, en fin, comencé a trabajar y verdad, me fue bastante bien. Recuerdo que en esa época era fino porque en las residencias cercanas la gente te pagaba cada uno la carrera y tú los ibas distribuyendo en cada residencia. O sea que en un viaje podías llevar a 5 personas, 4 personas y de verdad que el carrito aguantó bastante la mecha. ¿Qué pasa? Yo siempre le decía a mi abuelo que el carro era especial porque era un 98 mexicano, que era full injection y esto. Y cuando la crisis empezó a acrecentarse más y más y más, mi abuelo, al darse cuenta de que el carro tenía un valor muy grande, decidió venderlo. Y bueno, realmente el carro no era mío 100%, aunque en esa época tampoco yo tenía formas de comprárselo. Y bueno, al final se lo vendimos a un señor de Latillo, me recuerdo. El señor era como un alemán. Él lo vio en el Museo de Transporte, porque nosotros fuimos al Museo de Transporte, a una exhibición que había de carros. Y él le encantó el carro y bueno, él vino hasta Guatire. Y yo recuerdo que ese día, el día que él se lo pagó a mi abuelo y se lo llevó, él vino en un escarabajo brasileño que estaba súper endierrado, tenía turbina de Porsche, o sea, era una vaina que tenía todos los juguetes. Y el señor, de verdad que no me acuerdo el nombre, pero un nombre alemán, él me dice, oye, tú me puedes hacer el favor de llevármelo hasta mi casa, o sea, tú manejas el 97, yo me llevo mi carro y después yo te traigo. Y yo, bueno, no iba a perder la oportunidad de manejar ese carro por última vez. De hecho, a mí me encantaba manejar el 97 porque era súper suavecito y la potencia que tenía era increíble. Pero bueno, fuimos, llevarle el ritmo y eso que el carro del 97 andaba durísimo y llevarle el ritmo al brasileño que él cargaba fue casi imposible, pero bueno, ahí íbamos. Lo dejamos en el latillo y cuando él me dice, bueno, vámonos para Guatire otra vez, pues yo te llevo. Cuando me monté en el carro tenía cinturones de 4 puntos. No, ponte los cinturones. Yo, carajo, primera vez que me pongo esa vaina, el arnés, la vaina, me lo conecto. Y bueno, yo no conozco mucho Caracas, pero yo sé que de Latillo salimos a Tazón. Tazón es una autopista que es una bajada súper inclinada. De hecho, es súper peligrosa. Se han ido camiones, frenos, toda vaina. Bueno, bajamos por esa bajada y ese carajo le metió ese carro sin mentira. Lo que pasa es que en ese tiempo yo no estaba pendiente con los videos y estaba grabando, pero iba como... Bueno, el tacómetro que tenía era un tacómetro tipo Porsche y marcaba 180 y la aguja estaba pegada en 180. O sea, iba durísimo. Claro, tenía freno de disco en las 4 ruedas. Yo recuerdo que en esa ocasión yo toqué el tablero de ese carro y se sentía súper caliente. Y cuando yo le pregunto, oye, ¿pero por qué se siente tan caliente el tablero? Es porque tenía un radiador de aceite en la parte delantera y obviamente el calor se distribuye hacia la cabina. Entonces, te caso es que fue una experiencia. Es la primera vez que me monto en un escarabajo que ande tan duro con una persona que se veía, que sabía lo que hacía. Pues no era cualquier, era un señor, pues era un señor mayor. No era un muchacho. Si fuera un muchacho, sí me fuera asustado. Porque créeme que hay muchos locos que no saben ni siquiera lo que están manejando. Pero ese señor se veía que exactamente sabía lo que estaba haciendo. Así que fue una experiencia bastante buena. En esa época el país estaba de la mierda. Pero, sin embargo, por ejemplo, fíjense, esas experiencias fueron muy buenas, pues.
Primero que, bueno, taxiar con un escarabajo, bueno, yo pensé que aquí en Venezuela no hay esa cultura la hay en México, pero aquí en Venezuela es imposible que veas un escarabajo que te esté taxiando, aunque hay muchos de nosotros que los ha intentado, no es algo común. Y la gente le gustaba, ¿viste? Cuando yo montaba a la gente en el escarabajo se sentían finos, pues. Ellos me decían, berro, qué fino este escarabajo y vaina. Y yo como el pana hacía lo mismo, pues, para donde sea. No, que para el barrio tal, vamos. No, que para el sitio tal, vamos. Y como era un escarabajo, ¿sabes? O sea, la gente siempre tiene ese cariño hacia estos carros y que te los roben. Aquí en Venezuela tampoco hay cultura para robar carros de este tipo, pues. Aunque sí he escuchado que se han robado algunos, pero son casos aislados, de verdad que sí. Entonces, bueno, muchachos, espero que les haya gustado este story time. Hay muchas historias juntas porque empezamos con el proceso de cuando se compró ese carro, después cuando lo taxié, después cuando lo vendimos. Pero fue increíble ese proceso. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Cola de la gasolina.